Alexandre Pires. 8 de febrero 2025. Anfiteatro Cocomarola. Conseguí tus entradas a través de www.todoticket.ar. Punto de venta en efectivo. Vestigio Pellegrini, esquina San Lorenzo. Produce Rivera Producciones. Invita todoticket.ar. ¡Vamos que llega! ¡Sí, sí, sí, sí! En diciembre, la ciudad de los brazos abiertos te invita a ser protagonista de la 54ª edición del Festival Provincial de Doma y Tradición. La auténtica fiesta de nuestras raíces en 3 lunas inolvidables. Del 13 al 15 de diciembre tenés que estar ahí. Edición de Doma, jineteada, shows en vivo, baile, comida típica, servicio de cantina y mucho más para el disfrute de toda la familia. Vení a vivir una experiencia única, clasificatoria al Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, Córdoba. 54º Festival Provincial de Doma y Tradición en Montecaseros, Corrientes. Te esperamos. La capital de la Doma correntina, la ciudad que te brinda la playa, el sol, todo es maravilla. ¿Te enteraste que BHG lanzó su app de beneficios con los mejores comercios y marcas de la ciudad? Desde tu celular accedes a muchos descuentos y sorpresas. Los mejores planes de internet, TV Full HD y ahora BHG Conecta. ¿Querés saber más? Envía un mensaje de WhatsApp al 42 46 18. Sumate a nuestra comunidad. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo, la forma más práctica y económica para suplementar la nutrición de tus rodeos y alcanzar el máximo nivel productivo. Bloques proteicos y suplementos minerales Granazo hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Cursucuatiá. Ruta 119, kilómetro 345. Teléfono 3446-640474 o 3446-594055. Sonido e iluminación profesional. El Desvío. Lleva a su evento una musicalización personalizada para que tanto ustedes como sus invitados pasen un momento inolvidable. Contamos con 20 años de experiencia y equipamiento de primer nivel que avalan nuestro trabajo. Somos un equipo de profesionales que se esfuerzan en ofrecer un servicio a su medida para cualquier tipo de eventos, cumpleaños, casamientos, recepciones, conferencia, festivales, monitoreo para grupos. Contamos con iluminación LED, máquina de humo, bolas espejadas, DJ, animación, para que tu fiesta sea la mejor. Y nos fuimos en una. Aceptamos todos los medios de pago, presupuestos acordes a tu necesidad. Contactate con nosotros a través del 3774 50 35 39. Tu consulta no nos molesta. El Desvío, sonido e iluminación profesional. Y tu fiesta está más que garantizada. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 15 43 77 47. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. Agroservicio Santa Catalina, de Ramón Santiago Buenaga, movimiento de suelo, servicios forestales, roturación de suelos y siembra de pasturas. Consultas al 03774 15 40 90 47. Agroservicio Santa Catalina, trabajando para usted con el compromiso y seriedad de brindar siempre lo mejor. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás.
Cuando alguien construye fuera de su propiedad, un vecino se molesta. Para evitar conflictos de límites, Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, matrícula provincial 4272, equipo de medición de última generación para realizar deslinde de inmuebles, nivelaciones, mensuras de división y en propiedad horizontal, mensuras para posesión veinteñal, planificación de loteos y amojonamientos, mensuras tanto en inmuebles urbanos como rurales. Agrimensor Emanuel Ulises Schweitzer, 3774 1540 91 95, Rivadavia 1070, Curuzú Cuatiá, Corrientes. Consulte y no se quede con la duda, porque la medida sí importa. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL. Suplementos minerales para su producción. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 20, 8 minutos. Temperatura 30 grados. Humedad 70%. Éxitos de primavera 2024. Vivila todo el día. Un éxito tras otro. Aquella vez éramos 10, ahora somos unos cuantos. Tengan cuidado, porque lo tenemos rodeados. Me preguntas por qué de todo te reí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos. Comenzando un programa más de cortita y al pie. Pocos, pero estamos todos locos. En la operación técnica, como dice el separador, el matador, Pillo Estilo. El matador. La tarde del matador y DJ Pillo. ¿Viste? Bueno, y lo tenemos a mi izquierda, en este caso, raro a mi izquierda, pero hoy está a mi izquierda Miguel Ángel Moscarella. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Sí, pero no me di cuenta porque me siento todos los días, todas las mañanas y acá y vine y me senté. Una chance, nomás, una chance. Bueno, hoy tenemos final. Nada que ver con la izquierda. No, hoy ya lo sé. Hoy tenemos final de Copa Argentina. Nada más y nada menos, Central Córdoba de Santiago del Estero frente a Vélez. Van a estar jugando cerca de las 9 de la noche, 9:15, si mal no recuerdo, y se va a empezar a definir un campeón más del fútbol argentino. Y además tenemos novedades del campeonato de barrio, del Gigante de los Barrios, que se está jugando una nueva jornada dentro de un rato. Ahora lo vamos a saludar a Jorge en un ratito. Y también tenemos algunas novedades, Jorge y Miguel, ya lo saluda Jorge, de lo que va a pasar el domingo en el Club San Martín. El viernes vamos a tener invitados del Club San Martín, que nos van a venir a contar un poco sobre el torneo de básquet que empieza. Un torneo de básquet que va a ser muy lindo para ir a ver, Moscarella. Te voy adelantando eso y después lo vamos a hablar en el programa. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están, muchachos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Cortita y al Pie, a toda la gente que nos está escuchando, que está sintonizando nuestra radio para enterarse de lo mejor del deporte. Hoy todos los hinchas de Boca son hinchas de Vélez, ¿no, Aldo? ¿Vos que estás más en materia? Y sí, puede ser, sí. Le asegura repechaje en la Copa Libertadores un triunfo de Vélez. Claro, porque si sale campeón Central Córdoba, Boca depende exclusivamente de lo que pase el domingo. Exactamente, que salgan campeón o Vélez o Talleres, porque si sale campeón Central hoy y en un milagro futbolístico sale campeón Huracán, Boca juega la Sudamericana y River va al repechaje. Bueno. Que sería un escándalo en el fútbol argentino.
Bueno, para Boca no, porque Boca... Ya jugó este año yo. No, y Boca le está acostumbrando a sus hinchas a festejar más cuando pierde River que cuando gana Boca, digamos. Pero bueno. Está duro con su club, Becker, hace años, ¿eh? Nosotros, digo, los hinchas de Boca, festejamos mucho la Copa Libertadores este año. Claro. Claro. Y no porque la ganaron, digamos. No, obvio. Si no la jugamos. Claro. Cosa que hablando de Copa Libertadores, Miguel, no sé, Jorge, usted no sé si sabían, yo no sé si hoy o mañana Botafogo ya empieza a jugar en el Mundial de Club este nuevo, el que se hace todos los años, fin de año. Ahora, jugó el sábado pasado la final de la Libertadores. El miércoles pasado jugó por el torneo local. El domingo por el torneo local y salió campeón. Y a las 48-72 horas en Qatar juega contra el Pachuca de México. Van a quedar locos esos del Botafogo. Y bueno, hay que cumplir con todos los compromisos. No, es está clarito, pero después nos quejamos a veces que no, porque no pueden jugar el miércoles y domingo, no pueden jugar. Los brasileños juegan y juegan. Sí. Y no se quejan. Yo tengo dos. ¿Qué? Las dos relacionadas con lo mismo, con algo parecido. Primero, saludar a todos los hinchas de River, porque ayer salió campeón River en reserva. En reserva. No se festeja el campeonato de reserva. Bueno, pero lo festejaron todos, porque sí, hay poco para festejar. Vi los festejos. Pero de todas maneras es una categoría que está ahí a paso. Algunos ya jugaron. No se festeja. Esa por un lado. Y la otra, hoy aprobó la FIFA el estadio de River Plate como sede para el Mundial 2030. Bien. Hoy aprobó la FIFA. Estaba en estudio, estaban analizando, vino una delegación y hoy se aprobó. Bien. Creo que se van a jugar 2 partidos de ese Mundial acá, ¿no? Sí, creo que el inaugural y no sé qué otro. Sí, 1 o 2 partidos, sí. No más que eso. Bueno, y eso con respecto a River. Sí. La de la reserva ni hable. Te lo pido, por favor. No, pero no estoy hablando ni como hincha de River, sino porque soy un defensor del fútbol. Soy un defensor del fútbol de juveniles. Sí, está bien, pero no se festeja. Y hay cosas que yo me enojo con los de acá, no me voy a enojar con los de River. Puntualizo mucho el tema de que hay que mirar a esos chicos porque sí, van a estar todo lo que quieran. Muy pronto. Pero de ahí a salir en caravana porque voy a ganar la quinta, la cuarta, la sexta o la reserva, no, muchachos, basta de cuento, no sé, eso es lo que me parece a mí. Si a usted le gusta, yo... Yo coincido con vos, Aldo. Boca ganó 150 campeonatos de esos. Claro, y nadie se enteró, digamos. Ni se enteran. Ahora Riquelme estaba contento porque salió campeón de vóley, campeón de fútbol femenino, campeón de básquet, bueno, salió campeón de todas las disciplinas, menos el fútbol, digamos, ¿no? Hablo de mayores, no de reserva ni nada. Ganó el campeonato de básquet, ¿cómo se llama? La Liga Nacional la ganó bien. ¿Cómo? La Liga Nacional la ganó muy bien Bueno, ganó la Liga Nacional, ganó el vóley, ganó el básquet, ganó el fútbol femenino, y creo que ganó, no sé si el año pasado la Copa Libertadores Sub-21, no sé cómo era, o la Copa Libertadores femenina, pero eso no se cuenta, eso no. Eso ni se sabe, ni bueno, pero nada. Son otras disciplinas, digamos, pero la división inferior es ya otra cosa. Una consulta, amigo. Sí, señor. Con respecto a lo que va a pasar hoy en el Club Belgrano. ¿Cuántos partidos hay hoy? Hoy hay 3, a partir de las 21 horas. Muy 3 bien. partidos. ¿Y viernes otros 3. Y me anticipo esto porque no hay información oficial del domingo, pero aparentemente habría una jornada donde va a jugar Belgrano con Guaraní Antonio Franco, horario alrededor de las 5 de la tarde, sí. Alrededor, no tengo la información oficial, estoy dando una aproximación, pero el domingo van a jugar acá en este estadio Belgrano y Guaraní, y una vez terminado el partido, disculpen la ignorancia porque no sé a qué hora, no sé cuánto tiempo va a pasar entre ese partido del regional amateur
van a haber 3 partidos más del Campeonato de los Barrios el domingo. A las 20 será. Y calculo que será a las 20 horas. La verdad no sé, porque no se oficializó nada todavía. Como hay lluvia prevista también para el viernes, ¿no? Hay pronóstico de mal tiempo, bueno, se está esperando un poquito más. Lo que sí está confirmado, y cuando ustedes quieran les doy la programación, es lo de esta noche con 3 partidos y los del viernes también con 3 partidos. Si el no domingo... llueve. ¿Cómo? El viernes si no llueve, digamos. Claro, sí. O sea, está programado. Ya está la programación para el viernes. Ahora después veremos si llueve y cuánto para que saber si se puede jugar o no. Pero Bien. lo del domingo son rumores, Vuelvo a repetir, rumores. Jugaría aquí primero Belgrano con Guaraní Antonio Franco. No tengo el horario exacto y tampoco todavía no se sabe los partidos, pero habría 3 partidos más después de ese correspondiente al torneo de los barrios. 17:30 me dijeron a mí, pero no sé si puede ser. Si está confirmado. Si es 17:30, si empieza confirmado 17:30, todavía no. Termina 19:30, digamos, más o menos. Sí, lo que está programado para el día sábado, la final, son las 2 finales, la de séptima primero y la de quinta después. Todo en la misma jornada, se va a llevar a cabo en la cancha de Victoria el día sábado por la tarde. Yo tengo entendido que Victoria quería programar también el sábado algunos partidos de su campeonato de verano, su campeonato nocturno, ¿no? Pero no sé si les va a dar el tiempo o a qué hora comienzan, ¿no? Porque las 2 finales podrían haber penales también, podría alargarse un poco más, y una vez terminados los 2 partidos va a haber entrega de premios. Claro. Y la entrega de premios suele ser bastante densa, porque siempre hay invitados, las medallas, los trofeos, las palabras, siempre suele ser un poquito larga la entrega de premios, y más teniendo en cuenta que son 2 categorías, ¿no? Sí. Medalla para los árbitros, medalla para los subcampeones, medalla para los campeones, goleador, valla menos vencida, trofeo para el subcampeón, trofeo para el campeón de cada una de las 2 categorías. Y sí. Así que bueno, eso todavía no, a mí por lo menos todavía no me mandaron la programación. Sí, ya del está, fin de semana. Está programado ¿Usted ya. tiene ahí? Ah, ¿yo la tengo ya? Sí. Ah, no, pero yo hoy justo tuve un cambio y tuve que cambiar el aparato este. Yo creo que había publicado en el grupo, o por lo menos tuve la intención. Bien. Bueno, ahora vamos a estar con eso. Bueno, le voy contando una cosa. ¿Se acuerdan que el otro día... pero vamos a separar, capaz. Vamos a separar con las publi y hablamos un ratito de lo que va a pasar en el Club San Martín. Tengo varias novedades. Lo que no tengo los nombres de los equipos. Pero tengo sí algunos jugadores que van a participar del campeonato, que va a estar interesante para ir a ver. Vamos a vender y seguimos, vale. ¿Querés que te dé la programación de los partidos de hoy y del viernes rapidito? Y ahí dame eso. Bueno, vamos con los 3 partidos que se juegan esta noche. Sportivo Centenario con Atlético Unión. A segunda hora, Defensores de Santa Rosa con Sportivo Barrio Alberdi. Y en el tercer y último, Juveniles de Santa Rosa con Defensores Rana Castillo. Y para el viernes 13, Deportivo Centenario con Deportivo La Junta, la Juventus de Sauce con Líbero Fútbol Club. Líbero Fútbol Club ya es el segundo partido que va a jugar, o sea que comienzan a jugar ya la segunda fecha. Y por último, esto es lo del viernes, el Litoral de Mercedes con Taller Virgen de Itatí, un partido para recontra alquilar balcones. Taller Virgen de Itatí y el Litoral de Mercedes, un partidazo. Bien, vendemos y venimos, vale. En seguros de accidentes personales, hacé como Manu Ginóbili. Asegúrate en el grupo asegurador La Segunda. Confía en La Segunda.
donde lo primero sos vos. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400. www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0117. Galpón Sur. Toda una vida construyendo hogares. Doctor Pozzi, 248. Teléfono 422-128. Municipalidad de Curuzú, Cuatiá, la ciudad de todos. Queremos festejar nuestro aniversario con vos. bhg.com.ar. Llamadas y WhatsApp 3774-424618. BHG. Juan Pablo Robaina Agrimensor, mensuras urbanas y rurales. Castillo 841, celular 3774-500303. Agroveterinaria San Martín, con teléfonos 03774 15 45 0023 15 51 75 12. Agroveterinaria San Martín. Con más amor. Cortita y al pie. Bien. 25 minutos pasaron de las 20. Acá hay una... No sé si se está viendo. ¿Sí? Esta máquina no. Esta camiseta es de una máquina. Porque juega muy bien el pibe. Estamos hablando de Joaquín. La camiseta de Tiro Federal. Para... En este caso, ¿no? Ganarse esta camiseta. Tenés tiempo para mandar mensajes al... Todo con característica de Curuzú. 430818, 430818, al 51 4309 y al 400726. Bueno, 400726. 51 4309 y el 430818. Los que nos tienen agendado, a mí, a Jorge o a Miguel, o al mismo Dani Barriento, le pueden llamar y decir que quieren participar por la camiseta, y en diciembre vamos a estar, el último programa de diciembre, así dijimos, ¿no? Sí. Vamos a estar sorteando. O con que manden un mensaje tirando un tema, opinando, criticando, haciendo lo que manden un mensaje, también van a estar participando. Bueno, muy bien. Acá tengo lo que usted se le perdió. Sí. La programación, los resultados y la programación de Victoria. Ahí recuperó, ¿no? Sí, recuperé algo. El sábado tenemos programación. El resultado no, pero los resultados sí me voy. Lo de ayer, ¿no? Lo de ayer. El primer partido de la noche, Deportivo Carcacha y amigos de Titilo Argollo empataron 0-0. Bueno, ¿esos dos equipos? Sí. Son los dos en homenaje a Titilo. Porque a Carcacha le decían a él en el trabajo, y bueno, los otros son los amigos. En uno, me enteré hoy, esta mañana, anduve por la farmacia de Verón de atrás y hablando con uno de los muchachos, me dijo, nosotros jugamos ayer, me dijo. Y me dijo eso precisamente. Jugamos los dos equipos, nos tocó la misma zona, dijo. Pero bueno. Claro, bueno, como por sorteo. Bueno, está bien, porque Titilo, un gran chico, que lamentablemente se fue pronto. En el segundo encuentro de la noche, la Isla Fútbol Club le ganó 2-0 a Autoservicio Loda Ariel. José Sotelo y Carlos Aquino los goles para la Isla Fútbol Club. Y creo que había 3 nada más. En el último partido de la noche, Paso de las Niñas le ganó, justamente a Verón de Astrada. Mira. ¿Cuánto le ganó? Le ganó 2-1 con goles de Joaquín Gutiérrez para Verón de Astrada, y los 2 goles de Paso de las Niñas lo hizo David Mesa. Mira, el jugador de Centenario. Exactamente. Bueno, antiguamente de Centenario creo que jugó en otros equipos, jugó en Belgrano. También en Belgrano. En Barraca jugó mucho. Y jugó en Barraca también, exactamente. Eso es lo que dejó la jornada. Bueno, ahora, ¿hay programación? Para el sábado, ¿a qué hora? A las 21:15, o sea 21:15. Los partidos de quinta y séptima van a empezar temprano, Jorge. Sí, algo así como a las 17, 17:30, una cosa así. Van a terminar seguramente antes de las 9 de la noche, seguramente. Sí, tengo la confirmación, Aldo y Miguel, de el programa del día domingo acá en este estadio. ¿Se juega después entonces de Guaraní y Belgrano? Sí, Belgrano Federal
Y si Domingo yo pago 15 la entrada, ¿está bien o no lo que estoy por hacer? Sí. Si yo pago la entrada para ver Belgrano Guaraní, ¿me puedo quedar a ver el campeonato de los barrios? Averígüeme, Jorge. Le averiguo. Porque esa es un buen gancho, ¿eh? A ver, 17:30 va a estar 19:30. No, yo creo que van a desalojar. Digo por los horarios, porque 19:30 aproximadamente no termina el partido por el Federal y 1 hora más tarde comienza el campeonato de los barrios. Así que yo creo que la gente de Belgrano va a desalojar, digamos. Va a desalojar, esto sí. Sí. Va a esperar que la gente se retire, ¿no? Sí, Jorge. Porque no Jorge. creo que lo... Sí. Igual Jorge. si yo voy a ver el partido del Federal, digamos, es un buen gancho. Porque yo voy a ver el Federal y me quedo para ver el campeonato de los barrios. Pero está claro que si es 1 hora, hay 1 hora de diferencia, es porque para que la gente se desaloje. Bueno, si no, no va a haber tanto tiempo entre partido y partido. Ustedes no me permiten pedir, así de pedigüeño que soy, que al que vaya al Federal le dejen entrar gratis el mismo día. Y no sé si gratis, pero por ahí que le hagan una entrada especial 50%. Para los 2 partidos que le mejoren el precio. Claro, que una cosa, digamos, digo yo, para... Un combo. Un combito, claro, un combito. Nada, Tanto que se usa ahora los combos. Los combos en las hamburgueserías, ¿viste? Ahora por lo menos puede ser. Pero bueno, te va a llevar el mate, te queda, termina el partido y te queda. De acá al viernes, Jorge, vamos a pedir hoy y vamos a pedir el viernes que nos mejoren la entrada el domingo. Pensé que estábamos a pedir una hamburguesa. No. Yo lo que pido es que el que pague la entrada para ver el regional amateur le faciliten la entrada al campeonato de los barrios. No puedo pedir lo mismo en las finales de Victoria, del campeonato de Victoria, porque las finales las organiza la liga, pero si organizaría Victoria le estaría pidiendo también a Victoria la entrada gratis para el campeonato nocturno. ¿Se entiende dónde voy, no? Porque sí. Una por tanta también. Además, además, digo yo, en el regional a veces la gente es un poco reacia a ir, ¿sí? Encima si ponen una programación de nocturno, torneo de barrio, me parece que va a ser más difícil que vayan, que por ahí los enganchás a que vayan a ver y vayan a alentar al equipo de la ciudad. Me parece a mí, se me ocurrió recién, no está pensado esto, se me ocurrió recién. Pero bueno, creo que no sé si la gente es la misma también, No, seguramente no. No sé si la gente que viene a ver el torneo federal se va a quedar para el campeonato de los barrios. Me parece que es otro público. Seguramente, pero por ahí hay alguno que va al campeonato de barrio que nunca fue. Si vos lo invitás de esta manera, por ahí va, qué sé yo. Exacto. Bueno, entonces, Belgrano Federal, domingo, Aldo, 15 de diciembre a las 17:30, Belgrano Guaraní Antonio Franco, y está ya programado para las 20:30, el Gigante de los Barrios, la Banda del Pueblo con los Pumitas, segundo partido Villa Belgrano Academia de Jaguar Rincón. Miguel, te acordarás algún clásico de esto, ¿no? Sí. Villa Belgrano con Jaguar Rincón. Sí. Y por último, Deportivo Joaquina va a enfrentar a Paso de las Niñas. Aguante Jaguar, ¿se acuerda de eso? Sí, cómo no, de épocas históricas. Sí. Digo, esos dos equipos, y lo mismo que Paso de las Niñas, supongo, de los más antiguos. Paso de las Niñas no tanto igual. No, Paso de las Niñas no. No, Paso de las Niñas no. Pero es mucho más nuevo. Villa Belgrano y Jaguar Rincón, Academia de Jaguar Rincón. Sí. De los primeros. Histórico. Sí. De lo más histórico que tiene el campeonato. Después hay otros que incluso salieron y después dejaron, pero la Villa y Jaguar Rincón era lo más que tenía este campeonato. Una consulta a ustedes que son más grandes que yo los dos. Bueno. Un poquito más grande, Jorge, tampoco tanto. Por Montecasero, enfrente a la escuela, ¿sí? Había un bar, o una especie de bar, club, Miguel, algo así, que tenía el nombre de Villa Belgrano. ¿El club Villa Belgrano? Sí. Algo así. ¿Eso era del equipo del torneo de barrio o era otra cosa? No. Eso era de un hombre de apellido Jara, de apodo La Comadreja. Mira. Sí, que juntaba a los muchachos después de los partidos
Sí, Villa Belgrano después de los partidos solía ir ahí al tercer tiempo, digamos, porque era un poco más barato que en otros lugares. Y después, durante todo el año, no había campeonato de barrios y siempre los viernes y sábados había juntada para jugar al truco, de tomar alguna copa y demás, ¿no? Sí, tipo un club de barrio, digamos. Un club de barrio. Y ahí uno se encontraba con amigos. Yo he ido muchas veces ahí, muchas veces a jugar al truco. Y bueno, y con mis amigos truqueros, algunos ya no están. Caso Cañita Torres, caso el ruso Chiever, Cacho Cardoso, varios que después fuimos todos para el Club Ferrocarril. Claro. Y ahí, bueno, cantate algo ruso. Qué crack el ruso. ¿Cómo? Qué crack el ruso. Yo lo el ruso Chiever, Cacho Cardoso, después Pablito Quiroga, por ejemplo, que también, todos los que te nombré son fallecidos. Sí, me acuerdo. Así que bueno, pero era lindo, nos juntábamos porque éramos amigos. No había alcohol de más, digamos, había alcohol sí, pero no exagerado. Y el truco, vos sabés lo que es, ¿no? No, sí, por supuesto. Ahí Miguel, que es un truquero especializado. Jorge, vio que se dice cuando se hacen entrevistas a los jugadores de fútbol, por ejemplo, le dicen, ¿y cuál es tu característica? ¿Qué es lo que te gusta? Meterte entre los centrales, bueno. ¿Usted en el truco es de los mentirosos? Soy moderadamente mentiroso. No se jugó. Pero está bien. No, pues, o sea, cuando vos un partido lo estás ganando y tenés muchos puntos arriba, tenés que mentir más. Para mí, me gusta mentir más cuando estoy ganando. Y cuando estoy perdiendo, soy más de rienda corta, digamos, ¿no? Pero sí, mucha mentira. Sí, si no se juega el truco. Bueno, ¿se acuerdan que el otro día decíamos que iba a ser jugador en el campeonato de barrio Gonzalito Coto? ¿De básquet? Claro. Sí. Bueno, tengo información que van a jugar varios ex federal o prefederal. Me dijeron hoy que Insaurralde va a jugar en un equipo, Sebastián creo que va a jugar en otro, no sé si no va a jugar con Franco Aguirre Sebastián, y Damián Peruchena va a jugar en otro. ¿Y Fernando? Fernando todavía no tiene equipo. Pero va a jugar. No sabemos si va a jugar o no. ¿Usted dirige algún equipo? No, me pidieron ya, pero no puedo. ¿Por qué no puede? Porque no. No quiero porque por ahí hacemos algo nosotros con el programa. Pensé que porque se le sale la cadena habitualmente. Y bueno, por eso un poco puede ser también, ¿por qué no? Qué sé yo. Me tengo que cuidar. ¿Está bien o no? Claro, sí. Me tengo que cuidar. Bueno, así que atención con eso, que si hay no sé qué hará Franco Cutrona, así que atención que puede ser un torneo interesante para ir a ver, Y el viernes van a venir acá a conversar un poco sobre el torneo. Tengo cosas que a usted le encanta, pero voy a tirar así y voy a dejar picando. Bueno. Tengo una hipótesis bastante cercana, Jorge también que está ahí, con respecto a lo que pudo haber pasado con Córdoba en eso que estuvimos hablando el otro día de los partidos, si fue para atrás, no fue para atrás. Ayer estuve en Corrientes Capital. Mira. Y tengo de dónde sacar información. Bueno, Franco, ya me dicen, Franco Aguirre juega en un equipo que se llama La Peña. Juega Aguirre solo, porque los demás que juegan con Aguirre están para La Peña nomás. Ya están alejados del básquet. O Robaina, algunos de esos ya están todos gorditos, casados. Pero bueno, se la tendrá que rebuscar Aguirre. ¿Juan Pablo? Sí. ¿Será para tanto? Y sí, ya está. DT
Ya ni juega. Juan Pablo. Ya ni juega Robaina. Es director técnico. Ah, y bueno, qué sé yo. Pasa el tiempo. Pasa el tiempo para todo. Bueno, así que vos te contaron algo, ¿qué? Y tengo por ahí Pero información. No, pero no, no tiene un sentido. equipo que quería salir campeón, que podía salir campeón, no entiendo. Igual acá, acá perdió por 30 con San Martín, ¿eh? Estaría bueno para averiguar qué pasó la noche antes acá y la noche antes de Montecasero, de ese partido. Ahí le dejo picando. Ah, pero bueno, pero eso ya... La noche antes, acá no puede haber pasado nada, si Córdoba vino el día del partido. La noche antes estaban en Corrientes y los de Curuzú estaban acá. Y sí, bueno, pero la noche antes en Corrientes. Antes del partido de acá. Claro. Allá hubo uno, Jorge. Cheta. Escuché, no voy a dar el nombre del jugador, aquel que fue a la cancha se va a dar cuenta. Escuche bien lo que yo le iba a decir. Un jugador del cuadrangular final que llegó a la cancha y el color de su piel, aquel que esté mirando el YouTube, era así de rojo y colorado. Terma. Lo menos. Le dije, ¿le metiste playa como loco? Sí, veía, nene. Y jugó, jugó bastante. O sea, indudablemente hubo algunos que se tomaron alguna licencia, digamos. Pero bueno, eso ya no. Y no solamente licencia. Espera, algo, pero cada vez se entiende menos, porque el partido que jugaron acá, en Curuzú, nada tiene que ver con el cuadrangular que se jugó. No. Pero tiene que ver con el resultado. Bueno, pero acá perdieron bien por 30. ¿Y allá también? Y allá también perdieron bien. Por eso. Porque sí, acá perdieron bien, pero no hubo rumores de lo que hubo rumores después allá. No, nada que ver. Y de las quejas de los casereños y algunos dirigentes y algunos jugadores. Pero acá no hubo queja, no hubo nada, no hubo sospecha de nada, hubo un solo equipo en la cancha que ganó muy bien, San Martín, pero en Caseros no pasó eso. Pero, en Caseros pasaron otras cosas, digamos. Pero depende eso. Acá yo a usted le dije algo. Sí, cuando estábamos transmitiendo el partido, claro, sí. Claro. Que o sea, a mí me causó, acá ya me causó... Acá el equipo, cuando le sacó 20 puntos a San Martín, se entregó. Sí. Porque vio que no podía. Sí, y en Casero pasó exactamente lo mismo. Si vos tenés enfrente un tipo que tira 9 tiros al aro y mete los 9 tiros y encima los 9 tiros son de 3 puntos, te entregás, Miguel, es así, el juego es así. O sea, yo no creo en la mala fe de los jugadores de Córdoba, digamos. Yo la información que tengo no es de mala fe. A ver, Jorge. No, digo que yo no tengo mala fe tampoco, ni pienso ni dejo de pensar. Yo digo la diferencia entre un partido y el otro, los dos ganados por San Martín y los dos por 30 puntos, la diferencia es que acá no hubo sospecha, acá nadie dijo Córdoba se fue para atrás, ¿no es cierto? No. Pero en Montecaseros hubieron dirigentes muy molestos con el partido, ¿no es cierto? Porque un jugador se hizo echar al minuto, sí. Porque el jugador sabe que haciendo lo que él hizo lo van a expulsar, ¿no es cierto? Sí. Al minuto de empezar el partido, y después porque nadie marcaba. O sea, esto es lo que argumentaba la gente en Montecasero. Por eso digo, ¿cuál es la relación con el partido de acá? O sea, de acá no. Nadie se quejó, nadie dijo nada. Pero Jorge, bien, San Martín fue superior. Pero Jorge, no fue tan así acá. Porque acá hubo comentarios de que estos se habían peleado con los goyanos, ¿se acuerda, Aldo? En Corrientes, que se agarraron a trompada dentro de la cancha, todo eso. La pelea fue después, ¿eh? No, fue antes y después a devolución de gentileza le dejaban más abajo a Goya, o sea, todo eso se habló que podía pasar. No, al revés fue, el partido de Armada ya fue el dudoso, no el de Córdoba acá. El de Córdoba acá,
no tenía mucha relación con ese Pero partido. si ganaba Córdoba acá. Si ganaba Córdoba acá, lo dejaba San Martín tercero. Claro, y bueno. Pero el que, Pero y que el que bajó no a cambia- Amad. No, Amad era primero siempre. Con el partido que gana San Martín, se asegura el primer puesto Amad. Después va San Martín a Goya. Goya no necesitaba ganar y ganó San Martín por 5 o 6 puntos. En el último partido, San Lorenzo no necesitaba ganar y terminó ganando. Ahora, Goya, cuando necesitó ganar los partidos para salir campeón, tampoco lo hizo. Y San Lorenzo Montecasero, cuando tuvo que ganar el partido el viernes para salir campeón, porque si ganaba salía campeón, tampoco lo pudo hacer. Fue ganando todo el partido y en los últimos 5 minutos metieron 4 puntos. Entonces, si vos en 5 minutos metés 4 puntos, quejarte de que Córdoba perdió por 30 por San Martín, muchacho, más claro echarle agua, se le enfrió el pecho. Es la verdad, la milanesa. Le pesó la pelota, erraron todos los tiros libres, erraron todos los tiros que tiraron. Yo la información que tengo no es que fueron para atrás. No, está bien, pero eso digo yo. A mí me contaron que salieron, el motivo de que probablemente... Sí, puede ser. Yo no digo que no hayan salido, eso es problema de ellos, si salieron, si no salieron. Si vos salías ante un partido... ¿El motivo de qué, Miguel? ¿Cómo? ¿Cuál fue el motivo de qué? De que hayan bajado el rendimiento. Ah, bueno, pero si bajó... Pero bueno, vuelvo a repetir. El comentario y la queja de los dirigentes no es porque Córdoba bajó el rendimiento, ¿eh? Es por otra cosa y ustedes lo saben. No, lo que dicen en Casero es que entregaron el partido. Exacto, ahora, por eso digo, el rumor fue ese. El rumor fue que entregaron el partido. Está bien, que se hizo echar un jugador al minuto y que nadie marcaba, que por eso vinieron los 9 tiros libres, los 9 tiros de 3 puntos. Jorge, porque nadie levantaba los brazos. No, está bien, pero si vos... Eso es lo que dice la gente. Yo eso lo discuto. No, Yo eso lo discuto con el que puso eso en tu muro en este caso fue Rafael Rico, jugador de básquet, por eso me extrañó muchísimo lo que puso. Pero más allá de eso, Jorge, digo, si vos organizás el campeonato, ¿sí? Jugás de local y tenés todo para salir campeón, y vos no ganás el primer partido a un equipo que le ganaste bien 2 veces, y yendo ganando todo el partido por 10 puntos de promedio, y lo perdés porque lo terminás perdiendo porque te lo gana la experiencia de Agustín y de Franco, porque eso fue lo que pasó. Agustín se los puso en el bolsillo a todos los jugadores de San Lorenzo Montecasero, y si no, miren el partido de nuevo. Ese ya es problema tuyo, digamos. O sea, hacete cargo de lo que no hiciste. O sea, gastaste la plata, tenías un plantel mucho más caro que los otros y no ganaste el campeonato. Echarle la culpa a otro me parece de mínima ridículo. Y con respecto al último partido de San Martín y Córdoba, si vos sos el que organizó el campeonato y pensás que puede llegar a haber algo porque Córdoba juega el miércoles a la semifinal en la ABC, hablá con la federación el domingo a la mañana, pedí para jugar primero vos, ganá tu partido y obligá en el segundo a la gente a alentar a Córdoba contra San Martín sabiendo que si gana puede ganar tiene que ganar para ganar el campeonato contra toda una tribuna hostil, cosa que no pasó porque temprano no fue nadie a la cancha, había muy poca gente, digamos. Podían haberse, habían sido, digamos, podían haber hecho un montón de cosas que no hicieron para que no termine como terminó. Y yo reitero lo que dije el otro día, porque yo estuve en la cancha y yo vi el partido. A mí lo que me pareció fue que lo borró de la cancha. Y una vez que le saca 20 puntos, los muchachos dicen, el miércoles tengo que jugar la semifinal con Regata, a estos muchachos no le gano nunca más, porque salía el que metía, entraba otro y la metía también, porque entró Carabajal y tiró los primeros 3 tiros que tiró, metió 3 triples, le sacó 40 puntos de ventaja, y bueno, listo. O sea, pero es lo que me parece a mí, o sea, cada uno es libre de pensar lo que quiera. Ahora, me parece un poco irresponsable de parte de dirigentes, sobre todo Rafa, que diga lo que quiera, porque Rafa no es dirigente, pero de los dirigentes que digan eso, digamos. Porque están hablando mal de dirigente de Córdoba, de director técnico de Córdoba, de jugadores de Córdoba, y
Jorge tiene relación, y nosotros también, con dirigentes de Córdoba, con jugadores de Córdoba que conocemos hace mucho, por ejemplo a Gonzalito y a Marturé, lo vemos hace años, y yo a Gustavo Vega lo conozco del 2013, es un técnico de los mejores que han venido a enfrentar a los equipos cruzucuateños, sin lugar a dudas. Además, Aldo, reitero algo que dije ya en algún programa acá en esta radio. Yo no creo, me niego a pensar que un equipo vaya para atrás en cualquier aspecto, ni en fútbol, ni en es muy difícil jugar a perder, ¿no? Sí, casi imposible. Sí. Pero bueno, por eso yo pedía transparencia. Pues, sí, si vos estás pensando algo, decilo. Bueno, o sea, ¿qué es lo que piden? ¿Qué es lo que se quejan? ¿Qué es lo que dicen? ¿Que jugó a perder? ¿Que se fue para atrás? ¿Que el jugador se hizo echar adrede para disminuir el equipo? ¿Que nadie marcaba? ¿Que nadie dicen que el técnico se pasó sentado todo el partido y no se levantó una sola vez para dar una indicación? Bueno, yo sinceramente no estuve en la cancha, pero yo no creo en estas cosas. No creo que un equipo se ponga de acuerdo para ir para atrás, para perder el partido. Decir, che, muchachos, hoy tenemos que perder. No, aparte, a mí me parece mucha fantasía. En el deporte, ¿Qué quiere que le diga? ¿no? A mí me parece un poco fantasioso. Sí. Pero bueno, qué sé yo, cada uno cree lo que le parezca. Ahora, si vos me decís, che, yo me acuerdo un día que vino un equipo, no importa cuál, los vi a todos en el boliche el viernes, el sábado fueron y arrastraron las piernas, y sí, puede pasar. No digo que no. No son, digamos, un equipo de súper profesionales. Esto está clarito. Es prácticamente como el regional amateur, digamos. Pero bueno, en el regional amateur, que se llama regional amateur, hay muchos chicos que cobran por jugar. Esto está claro, de amateur tiene poco. Es más, por eso hay el problema que hubo en Guaraní, porque hubo un montón de jugadores que se le fueron, porque no le pagaron. Así de sencillo. Sí. Y hay un problema bárbaro porque había sido, yo no sabía, tienen vencidos los plazos, la dirigencia tiene vencidos los plazos, no llamó a asamblea y hay todo un tema. Guaraní está desde lo institucional complicadísimo. El peor año en los últimos años. Ojalá que eso pueda hacer que Belgrano lo pueda dar vuelta el domingo, que yo creo que es lo más interesante que tenemos en el deporte cruzucuateño. Acá a fin de año es el partido de Belgrano con Guaraní en Toros Blancos, digamos, en lo que a nivel se refiere, ¿no? Sí, totalmente. De acá hasta finales del año que viene, digamos. Porque durante el año nunca vamos a tener un partido de esta Al fútbol magnitud, seguro que no. No, seguro. Al fútbol bueno, seguro por ahí alguna final nuestra, digamos, pero no. Sí. Este partido yo creo que es el partido más importante del año en lo que al fútbol se refiere. Totalmente. Y por eso me gustaría que la gente acompañe. Por eso le estoy buscando la manera de que la gente vaya el domingo, Mojarela. Sí, va a venir. ¿Va a ir? Sí, tiene que venir. Es un partido importante, es un partido lindo para ver. Más que Belgrano se tiene que jugar, tiene que dar vuelta a este resultado, tiene que salir a ganar, salir a pasarlo por arriba a Guaraní Antonio Franco, sí. ¿Qué sé yo? Sí, tiene chance, ¿no? Y seguramente se recupera algún jugador, Jorge. Sí, fundamentalmente Mendoza yo creo que va a ir de entrada. Ahora en Misiones había jugado un pedazo del partido, una parte del partido que fue en el segundo tiempo. Gómez no sé cómo está, lo estaban esperando, y los otros, bueno, Oco Miño está suspendido, todavía mantiene la suspensión, le dan 2 fechas, Peloso ya puede jugar, pero el más importante es Gómez, el zaguero central, el mercedeño, Dani Gómez, y Lautaro Mendoza puede ser una muy buena compañía para Ramón Piedrabuena, que jugó muy solo adelante, ¿no? Necesita esa compañía. Yo creo que Lautaro Mendoza lo puede acompañar muy, pero muy bien. Ustedes lo vieron más que yo, pero el otro día hablaba Saúl cuando le hicimos una nota de Alfonso. El gordo. El gordo Alfonso que le dice. El gordo, sí. Bueno, él sí también puede estar. Es otro delantero que puede ayudar y puede ayudar mucho.
porque el planteo que seguramente va a ser Belgrano acá en esta cancha va a ser un planteo ofensivo, y para eso necesita compañía para Piedrabuena y Mendoza, y el que no pudo viajar, el Gordo Alfonso, que está bien como para jugar, yo creo que va a ser importante. Alfonso, el mismo de Villa Dolores, que jugó en Barraca, para que la gente entienda, uno está despistado, el mismo chico, un chico joven. Sí, un chico joven, nacido en el Club Belgrano, después por algún problema se fue a Villa Dolores, jugó mucho tiempo en Villa Dolores, y después varios equipos lo fueron buscando. Jugó en Villa del Parque, jugó en Barraca, jugó torneo regional amateur también, y bueno, y ahora lo repatrió Belgrano después de muchos años. Él se fue chico de acá. Fue a Mercedes también. Fue a Mercedes también, exacto, tiene razón. Bueno, muchachos, yo me tengo que despedir. Vaya. Estamos ya prácticamente a 5 minutos del final igual. Así que, bueno, avisen para mañana qué hacemos. Él al aire pide la invitación para mañana, Miguel. Y te cuenta, ¿A dónde nos vamos a pescar mañana? No, sí, mañana nos reunimos, no sabemos bien dónde, pero nos vamos a reunir. Sé que hay una reunión, me dijo la dirigencia del programa que hay una reunión de altos mandos mañana, así que... Sí, mañana tenemos algunos invitados de lujo también. Vamos a hacer una reunión ampliada. Bueno, listo. Hasta el viernes, Jorge. Yo me despido hasta el viernes, si Dios quiere. Un abrazo para todos. Muy bien, ahí pasó Jorge Gabriel Pecker, desde la cancha del Club Belgrano. El viernes tenemos invitada a la dirigencia del Club San Martín. Ya nos dio la programación para el domingo del torneo de barrio. Tenés la programación del sábado de Victoria, Miguel, vos. Sí. Y la vamos a dar antes de despedirnos, ¿te parece? Sí, tengo acá. Para este sábado 14, 21, 15. Después de las finales, digamos. Después de las finales de séptima y de quinta edición. En el primer encuentro, Juveniles de Villa Dolores se va a estar enfrentando a Defensores de Fernando Adán. Mira. En el segundo encuentro, Juveniles de Campo de Mayo se va a estar enfrentando con Santa Rita. Y en el último partido de la jornada del día sábado, Deportivo Agustín Argüello se va a estar enfrentando con Deportivo Mario. Ya salió la programación también para el martes 17 en el campeonato nocturno de Victoria. Muy bien, 5 minutitos para las 9 de la noche. ¿Alguna cosa más, Miguel, que tenga que ver con respecto al deporte local? No. Bueno. A ver, contame. No, le decía de esto, le quería decir para ir de a poquito metiéndonos de lleno a lo que se viene el domingo 22 en el Jockey Club Héctor Fernández de las Torces, con un evento muy, pero muy importante, una jornada de turf muy interesante. Ahí va a estar usted, por supuesto. Y seguramente sí, o sea, si... Me dijeron que vas a hacer nota todo a mí. Y vamos a intentar, no el domingo, el domingo no puede, o sea, tiene que ser después. No, el domingo alguno vaya a ayudarlo a hacer la nota. Sí. Pero sí se viene. Y se juntaron varias jornadas de varios fines de semana acá en la zona por el tema del mal tiempo. Hubo 2 o 3 fines de semana que llovió, que no se pudieron hacer carreras de caballo, y bueno, se juntó el domingo pasado, hubo carrera en San Jaime y en Sauce, ahí nomás. Y este domingo ahí en San José de Feliciano. Y el otro domingo en Curuzú, o sea, todo ahí cerca. Todo seguidito. Bueno, Hablando de eso, la semana que viene seguramente vamos a empezar a hablar con gente del jockey para que vaya invitando a la gente a ya hay caballos, ya llegaron algunos caballos. A que vaya, es una jornada realmente muy importante. Con caballos de primer nivel a nivel nacional, ¿eh? Sin duda. Hay dos carreras abiertas, con categoría como los hipódromos. Sí. O sea que realmente es una linda carrera. Sé que lamentablemente en una de esas carreras hay uno de los Stu que compró la
La gatera, que tengo entendido, no va a venir, porque hablé con su propietario la semana pasada. No, la semana pasada no, el lunes. Antes venía Cruzú. Y bueno, realmente estaban con ganas, pero bueno, no llegaron con el caballo que iban a llegar. Pero bueno, por ahí lo reemplazan, qué sé yo. Eso en principio. Y con respecto a lo que hablaba hoy del Botafogo, ¿se acuerdan? Bueno, perdió el Botafogo. 3-0 con el Pachuca, quedó fuera de la competencia. Y en este caso ya vale por una copa, porque estos son el mejor de las Américas. El que gana la Copa Libertadores y el que gana la Copa de la CONCACAF. Campeón el Pachuca, que ahora va a jugar contra el campeón de Asia, y el ganador de ese partido va a jugar con el Real Madrid, que juega un solo partido, que eso también es otra cosa que no está bien, pero bueno. Sí, más allá de que sea el múltiple campeón, tiene que jugar. No me gusta para nada. Claro. Y bueno, dentro de un ratito, con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, especial para sentarse a mirar, Vélez frente a Central Córdoba de Santiago del Estero. Ingolotti, Abacia, Rack Valdés, Barrios, Vázquez, Florentín, me encanta Florentín, Meli, Atencio, Godoy y Cabral, los 11 del Central Córdoba. Por el lado de Vélez, Marchiori, García, Mamana y los dos Gómez, Valentín y Elías, Yaril Elías, Ordóñez, Bouzat, Carrizo, Pellegrini y Romero, los 11 de Vélez, que va a tener en el banco a uno de sus mejores jugadores como es Claudio Aquino, y a otro lo que va a tener en el banco es a Francisco Piccini, que habitualmente son titulares, pero seguramente si los necesitan. Qué molestoso ese Pellegrini, ¿no? Qué bárbaro, cómo pelea. A mí me encanta. Digo molestoso porque no sé si puede jugar en un equipo de los top, pero en el fútbol argentino pero es una pesadilla para los marcadores. Bueno, después me anotaba Hernán, anotarme ahí con un numerito para la camiseta, ¿sí? Y a José María también, ¿sí? Muy bien. Impresionante la foto que me acaban de mandar. Bien, ¿nos vamos? Pillo, las 9 de la noche, nosotros nos retiramos hasta el viernes, ¿le parece? Así Anóteme, será. Hernán en uno y José María en el otro, para la camiseta de Tiro Federal de Joaquín, que van a poder seguir enviando sus mensajes a los teléfonos, al mío, al de Miguel o al de Jorge Peca. Gracias, Pillo, nos vemos el viernes. Cortita y al pie.